Cuando pensamos en el Ejército de Salvación, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Seguramente imágenes de caridad, de ayuda social, pero ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? El análisis de hoy nos descubre una cara totalmente inesperada, la de un movimiento con un pasado de activismo radical que sorprende. Vamos a sumergirnos en esa historia oculta de lucha por la justicia. Nuestra historia arranca en Stepney, en pleno corazón del este de Londres. Aquí un grupo de limpiadores trabajaba sin descanso, pero se daba de bruces con una realidad durísima. Por mucho que se esforzaran, sus sueldos no daban para mantener a sus familias. La realidad, de verdad, era desoladora. Es que era lo normal, encontrarse con limpiadores, cuidadores, gente de catering, que trabajaban 50, 60 horas a la semana, repartidas en 2 o más empleos, y aún así no llegaban a fin de mes. Estaban literalmente atrapados por salarios de pobreza en una de las ciudades más caras del planeta. Pero en lugar de resignarse, hicieron algo que lo cambió todo. Con el apoyo de su centro local del Ejército de Salvación, decidieron que ya estaba bien. Se organizaron y pasaron a la acción. Y ojo, la diferencia por la que luchaban no era ninguna tontería. No pedían un pequeño aumento, no. Querían pasar del salario mínimo, que eran 6,5 libras la hora, a un salario digno de 9,15. Y esta cifra no sale de la nada, ¿eh? Se calcula en base al coste real de la vida. Vamos, ¿qué es la diferencia entre malvivir y poder vivir con un mínimo de dignidad? Y el resultado, pues fue una victoria espectacular. 30 limpiadores consiguieron contratos nuevos que incluían ese salario digno. Pero no solo eso, también lograron bajas por enfermedad pagadas, vacaciones pagadas y, atención a esto, un año entero de pagos retroactivos con la nueva tarifa. No fue solo un aumento, fue un cambio total en sus condiciones de trabajo. Impresionante. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un grupito de vecinos, una comunidad pequeña, consigue una victoria tan aplastante contra una empresa grande? Pues la respuesta no está en la suerte, para nada, está en la estrategia. Tenían un arma secreta, un plan de batalla de 4 pasos, una metodología que fue la clave de su éxito y que, como vamos a ver ahora, tiene unas raíces mucho más profundas de lo que parece. El plan es pura lógica en acción. A ver, todo empieza con la visitación. ¿Qué es esto? Pues básicamente escuchar, crear lazos de confianza. A partir de ahí se hace un análisis de poder para entender de verdad quién corta el bacalao, quién toma las decisiones. El tercer paso es la capacitación, preparar a la gente para que sean ellos mismos quienes lideren la lucha. Y finalmente, la acción pública, moverse, hacer cosas creativas, estratégicas, para provocar una reacción y forzar que las cosas cambien. Y aquí está el meollo de la cuestión, la filosofía que lo cambia todo. La diferencia entre defender a alguien y organizarse con alguien. La defensa tradicional es, ser la voz de los que no tienen voz. En cambio, lo que hicieron aquí, la organización comunitaria, va de otra cosa. Va de ayudar a que la gente encuentre su propia voz. Es la diferencia abismal entre la caridad y el empoderamiento. Y ahora viene la sorpresa, porque este plan de batalla, que suena tan moderno, tan actual, pues de nuevo no tiene nada. De hecho, es una vuelta a los orígenes del Ejército de Salvación, unos orígenes sorprendentemente radicales que se remontan, nada menos, que a 150 años atrás. Es que si miramos a finales del siglo XIX, el Ejército de Salvación no era un espectador pasivo. ¿Qué va? Eran agitadores en toda regla, se partieron la cara en las calles por el derecho a la protesta, lanzaron campañas supervalientes contra la prostitución infantil, apoyaron a los estibadores que estaban en huelga por un salario justo, sí, hasta le declararon la guerra a la industria de las cerillas por lo peligrosas que eran sus fábricas. Y su capacidad para movilizar a la gente era inmensa. En 1885, por ejemplo, recogieron 393.000 firmas para una petición al Parlamento. El objetivo, elevar la edad de consentimiento sexual a los 16 años. Dicen los registros que la petición medía casi 3 kilómetros de largo. ¡3 kilómetros! Y la llevaron a hombros 8 cadetes hasta la Cámara de los Comunes. Eso sí que es una acción pública. Al final, todo se resume en las palabras de su fundador, William Booth: id y haced algo. Ese espíritu de acción, de no quedarse quieto mirando ante una injusticia, es el ADN original de la organización, un ADN que muchas veces ha quedado en el olvido. Pero que nadie piense que esto es solo una lección de historia, ¿eh? Estos mismos principios se están aplicando hoy en día para resolver problemas muy actuales, lo que demuestra que el método sigue siendo tan relevante como siempre. Miremos, por ejemplo, el caso de Ilford. Allí, la comunidad se organizó para luchar contra la falta de vivienda y crearon un fondo comunitario para construir casas asequibles. O en Camberwell, donde se unieron para hacer frente a problemas del barrio como la delincuencia o los salarios bajos. Es la misma metodología, el mismo espíritu, pero adaptado a los retos de hoy.
Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta larguísima historia de lucha por la justicia? El material nos lo resume en unos principios que no pasan de moda, perfectos para cualquiera que quiera cambiar las cosas en su entorno. Los principios clave son muy claros y muy potentes. Primero, hay que trabajar con la gente, no para la gente. Se trata de darles herramientas. Segundo, es fundamental buscar aliados de todo tipo. Tercero, hay que estar dispuesto a arriesgar la reputación si la causa es justa. Cuarto, usar acciones públicas llamativas que pongan el foco en el problema. Y el resumen de todo, no hacer por los demás lo que pueden hacer por sí mismos. Y llegamos al final con una idea que es casi una provocación. Una cita de Catherine Booth, cofundadora del movimiento, que decía: si queremos mejorar el futuro, debemos perturbar el presente. Esto nos deja una reflexión final en el aire. ¿Qué cosas en nuestro mundo necesitan ser perturbadas?